me remito yo un poco a los antecedentes de lo que ha sido el accionar de la Corte Constitucional, de esta Corte Constitucional, y hemos dicho que es una de las entidades que mayor respetabilidad tiene, mayor credibilidad tiene dentro de la debilidad de nuestra institucionalidad democrática, y esperemos que más bien su resolución esté ajustada a derecho fundamentalmente, porque si ya la Corte Constitucional cae en la politiquería, está acabada nuestra institucionalidad democrática. Hemos visto una serie de criterios respecto del papel que le corresponde a la Corte Constitucional en este proceso. Hay posiciones desde aquellas que establecen que exclusivamente la Corte Constitucional va a tener que hacer una especie de checklist, es decir, va a establecer si están singularizadas en el sentido de mencionadas las causales del 129, en este caso del numeral 2, luego va a analizar si hay prueba anunciada o prueba adjuntada, y que finalmente entonces va a decir, como hay lo uno, hay lo otro, entonces procede el juicio político. Y en cambio, posiciones completamente diferentes al otro lado, que dice que la Corte Constitucional es una corte de cortes y que no va a limitarse a hacer un checklist, sino que precisamente en esa disposición que el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional está la clave de lo que tiene que hacer, y es precisamente en el numeral 2. Dice, si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129. Es decir, a criterio de algunos colegas, de algunos abogados, especialistas en derecho constitucional, establecen que ahí tiene la Corte Constitucional que establecer si se ha singularizado cuáles son los delitos cometidos por el presidente Lasso, tanto en el ámbito de la concusión como en el ámbito del peculado, y efectivamente pues si la prueba corresponde a la singularización, obviamente sin que eso implique pues que ellos tienen que hacer una valoración de la prueba y tienen que ir más allá de lo que les corresponde. No creo que la Corte debería dejar pasar tanta barbaridad que hemos venido hablando. Ahí en ese mamotreto no existe definitivamente descrito exactamente la infracción cometida por el presidente de la República, que no hay lo que llamamos los abogados el nexo causal que lo vincula al presidente Lasso con los dos delitos que se establecen ahí en el 129, es decir, la concusión y el peculado. Entonces va a ser la oportunidad sin duda de que la Corte Constitucional nos aclare este tema. Ahora, hay solo un antecedente del 2008, que es el caso del dictamen de admisibilidad favorable que dictó en el caso de el enjuiciamiento político a Jorge Glass, pero la realidad es completamente diferente. La Fiscalía había avanzado en una instrucción fiscal donde se había establecido que efectivamente él estaba comprometido, pero cuando por ejemplo yo estaba revisando el dictamen de la Corte Constitucional, en ese caso, ahí claramente cuando habla de singularización, se dice, por ejemplo, que de conformidad con la documentación adjunta, el ingeniero Jorge Glass supuestamente se habría beneficiado de tales recursos a través de tal procedimiento, con tal clave, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que eso que yo le hablo de la singularización va a permitir que la Corte haga cierto análisis de si se encuentra realmente tipificada el delito y si hay la vinculación con el presidente de la República. Es importante
lo que la misma Corte ya ha señalado y que ha servido de base para la argumentación de quienes están proponiendo el juicio y que dicen que la Corte Constitucional solamente tiene que hacer un checklist. Dice lo siguiente la Corte: no obstante, al constituir un procedimiento en el que están en discusión los derechos y obligaciones del servidor enjuiciado, es necesario que la autoridad que lo lleve a cabo, sin dejar de atender su carácter eminentemente político, garantice las condiciones básicas para que el imputado pueda ejercer su defensa y que se respeten todos los derechos constitucionales y humanos. Y acá dice: en este marco, el rol de la Corte Constitucional en ejercicio de esta competencia es asegurar el procedimiento reforzado de admisibilidad previsto en la Constitución y leyes de la materia y garantizar una revisión en caso de haber existido alguna omisión de tipo formal en el primer filtro de admisibilidad. Tomemos en cuenta que la Corte Constitucional es el máximo intérprete o el único intérprete de las disposiciones constitucionales. Y bien puede en un dictamen constitucional, por último, poner lo que ellos crean conveniente. En este caso, vamos con el tema de la muerte cruzada. En derecho público todos sabemos que no se puede ir más allá de lo que estrictamente señala la Constitución y la ley. Los señores asambleístas que acabamos de escuchar, lo único que están haciendo es reiterando lo que todo el mundo está comentando, que son analfabetos constitucionales. Recuerdan que no lo he dicho yo, lo ha dicho Salgado. El doctor Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional y maestro de muchos de los que ahora están cumpliendo esas funciones de magistrados de la Corte Constitucional, porque es cuestión de revisar el 148, la primera parte nomás. La presidenta o presidente 148 de la Constitución de la República, ¿no? La presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio, dice, cuando a su juicio, ¿sí? Y de ahí vienen las tres causales. Y no hay en ninguna disposición que dice que iniciado un juicio político no es posible que él dicte la muerte cruzada. Entonces, la muerte cruzada, que no es otra cosa que, y eso vale la pena aclararle a la ciudadanía, que no es otra cosa que la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente a través de un simple decreto ejecutivo, que no requiere un dictamen previo de nadie. Es cuestión de expedir el decreto ejecutivo, obviamente debidamente motivado, y notificar la disolución de la Asamblea. Pero ¿qué es lo que pasa en este escenario, ¿no? Tiene que convocarse a nuevas elecciones en forma inmediata, tanto para la presidencia y vicepresidencia de la República, como para elegir una nueva Asamblea Nacional. Mientras tanto, como es obvio, no puede funcionar un Estado sin el órgano pertinente en relación a la expedición del ordenamiento jurídico. El presidente Lasso puede legislar, entre comillas, a través de decretos ejecutivos, pero previo control constitucional, como queramos llamarlos, por parte de la Corte Constitucional. Más o menos habíamos hecho alguna vez un cálculo de los plazos. Eso implicaría que por lo menos el presidente Lasso tendrá 6 meses para gobernar hasta que sea reemplazado, prácticamente sin el obstáculo permanente que ha implicado la Asamblea Nacional. Porque si en algo se ha destacado la Asamblea Nacional, más allá de haber designado el Día Nacional del Bizcocho, de la guayusa y de cosas parecidas, es precisamente estar permanentemente persiguiendo la labor del gobierno nacional, buscando la desestabilización y boicoteando cualquier iniciativa que venga de la presidencia de la República. Si la Corte no admite
a trámite el juicio político, se archiva. ¿No es cierto? No pasa nada. No, bueno, claro que pasa. Ya lo dijo el ingeniero Leonidas Isa, director de la CONAIE, que ellos de ninguna manera van a aceptar que no se dé y empezará una revuelta como las que pasó en el 19 y el año anterior. Bueno, me refiero yo a jurídicamente. Allá. El señor Isa podrá decir lo que sea. Ya va que aprovechar que ya no está con amnistía para ver si lo metemos preso de una vez. En el otro caso, si es que hay el dictamen de admisibilidad, hay que ver si efectivamente tienen o no tienen los votos. Todo hace pensar que efectivamente tienen los votos, se han pasado conspirando todo este tiempo. El pronunciamiento de la gente de la izquierda democrática, el pronunciamiento de la gente de Pachacuti, que ahora es que están monolíticamente unidos, el pronunciamiento de los socialcristianos, hoy aliados de su antípoda ideológica, etcétera. Mire, yo no creo que el presidente Lasso en estas condiciones, después de todo el desgaste que tenga, yo no creo que debe entrar a negociar los votos, a ofrecerles nada a nadie, porque definitivamente va a quedar mayormente deslegitimado frente a una compra, digamos, de conciencia, que muchos de ellos estarán frotándose las manos ante la posibilidad de vender su voto, estarán ya cotizando, como usted decía, en la bolsa de la Asamblea Nacional. En todo caso, hay que ver que esos 92 votos, si bien está anunciado, ya lo escuchó usted ahí al social cristiano, dijo hay compromisos previos, pero todo puede cambiar, y así mismo es, en esa asamblea puede cambiar y puede suceder cualquier cosa. Pero vamos al escenario que efectivamente el juicio político prospere. Entonces hay mucha gente que no está clara en esto, dice va a ir el sinvergüenza oportunista de Saquicela, ¿no? Y no es tan así. Lo que viene es la sucesión presidencial, le tocaría culminar el periodo al vicepresidente, tendría que enviar inmediatamente una terna a la Asamblea Nacional para la designación del nuevo vicepresidente de la República. A ver, pero hagamos ahí una línea del tiempo, porque no es tan descabellado el que vaya Saquicela. O sea, posibilidad de que vaya sí hay. ¿Cuál sería esa posibilidad? Simplemente juicio político al vicepresidente de la República. Pero después. Obviamente, ya sabemos cómo lo manejan en la Asamblea Nacional. O sea, no es tan descabellado el tema. Algo estarán pensando. Estos son capaces de todo, pero no creo yo, porque en el caso que lo destituyan efectivamente a Lasso, asume inmediatamente Borrero. Borrero envía la terna para tener un vicepresidente. Y tiene ya el vicepresidente. Entonces Saquicela se va a quedar con las ganas porque tendría que asumir el nuevo vicepresidente. Yo no creo que vayamos a ese caos, ¿no? Claro, lo que pasa es que la mediocridad intelectual de Saquicela debe estar pensando en que es un nuevo Alarcón, ¿no? Pero ni siquiera tiene la capacidad intelectual del famoso cinturita Alarcón. Pero bueno, eso es importante que la ciudadanía lo entienda, ¿no? Entonces, en realidad, si no pasa nada, pues con el tema del juicio político, Lasso tendrá pues que realizar profundas rectificaciones. El otro escenario es que efectivamente sea el nuevo presidente de la República, doctor, actual vicepresidente, y el otro escenario es la muerte cruzada, que obviamente van a ser 6 meses donde va a haber una convulsión social aparentemente. En el caso, por ejemplo, de que llegaran a haber una muerte cruzada y los asambleístas no estén de acuerdo y quieran mantenerse, va a definir indudablemente las Fuerzas Armadas este conflicto, porque siempre le ha tocado a las Fuerzas Armadas, lamentablemente, resolver los conflictos armados por la irresponsabilidad de los políticos que nos han gobernado. Respecto del tema de la Asamblea Constituyente, ya lo dijo Correa, ¿por qué como no se calla? No sé, le cogen nomás sus momentos de locura, ¿qué será? Él dijo, yo lo escuché, que hay que llamar a una asamblea constituyente.
hay que llamar a una asamblea constituyente porque hay que desbaratar todo ese aparataje que el traidor Moreno dejó armando. Y se refirió específicamente al tema de la Corte Constitucional, ¿sí? Que hay que cambiar la Corte Constitucional, que hay que nuevamente renovar ese sistema de justicia que ahora está al servicio de la persecución, etcétera. Entonces, en el fondo, este rato, tanto Pachacuti y la izquierda democrática, todos lamentablemente no se dan cuenta, los socialcristianos, que lo que se están haciendo es el juego a los intereses del correísmo. Es decir, el correísmo es quien va de alguna manera a marcar la ruta o marcar el sendero para que todo el resto, como borregos, caigan en la trampa del correísmo. Y efectivamente, el correísmo, por ejemplo, al correísmo le conviene una muerte cruzada, si eso es lo que están buscando. Le conviene una muerte cruzada porque al momento es el partido más organizado en el país y posiblemente pueda sacar inclusive hasta más asambleístas, quién sabe, porque obviamente quienes optamos por una posición de defensa del régimen democrático en contra de la posibilidad de regreso del autoritarismo y la corrupción, estamos completamente dispersos. Ya se demostró en estas elecciones. Pachacuti, yo estoy casi seguro que no volverá a tener jamás el número de asambleístas que tiene actualmente. La izquierda democrática, ya lo dijo Patricio, ellos tienen representación, una gran representación porque tuvieron un buen candidato. Lo mismo pasó con Pachacuti. Veamos el caso de Loja. Si no hubieran sido los candidatos Yacu Pérez por Pachacuti y Herbas por la izquierda democrática, aquí no ponían asambleísta ni la izquierda democrática ni Pachacuti. La mayoría del país no quiere mayor inestabilidad. Yo estoy casi seguro, y así lo dice la última encuesta de Click. Mucha gente cree que Lasso, a pesar de que no coinciden con Lasso, a pesar que no están de acuerdo con Lasso, creen que él debe culminar su mandato. Personalmente yo creo que él debe culminar su mandato. Esperemos que la Corte Constitucional no dé paso, mi criterio personal, mi aspiración personal, mi punto de vista personal, a fin de que ese asunto termine y el presidente Lasso tenga una oportunidad más, repito, una oportunidad más de rectificar y que pueda efectivamente dar paso al cumplimiento de sus ofertas de campaña y de su importante tarea que tiene todavía que hacer en el tema de la inversión pública y en el tema, por ejemplo, del ámbito social, porque creo que el tema macroeconómico se está manejando aparentemente bien. El asunto de si el próximo presidente, en el caso de una muerte cruzada, será correísta, todavía está en entredicho, porque veamos que a pesar de que tienen un sostenido 25-30% a nivel nacional, tienen un 70% en contra y bien marcado. Entonces podría darse la eventualidad de que en el caso de una segunda vuelta, si es que hay una muerte cruzada, obviamente, no gane el candidato correísta y todos se unan contra eso. Yo creo que los sectores democráticos sin duda son mayoritarios en el país. El pensamiento de las personas no está, de la mayoría, no está de acuerdo con, por ejemplo, un retorno de un régimen autoritario y corrupto como el correísmo, porque ya sabemos qué nos espera. Y yo creo que en determinado momento esas fuerzas democráticas, si bien no están orgánicamente unidas, en determinado momento pueden jugar todavía un papel importante en defensa de la democracia, y esa es mi aspiración personal inclusive. Yo creo que este rato definitivamente todo el escenario político está en función de la decisión de la Corte Constitucional. Hay que esperar con tranquilidad, hay que esperar con objetividad
y efectivamente luego de el pronunciamiento de la Corte Constitucional vamos a tener que advertir nuevos escenarios o avisorar nuevos escenarios de cómo se va a desenvolver el tema político. Lo único que puedo decir es que lamentablemente este conflicto permanente entre las diferentes funciones del Estado, esta inestabilidad política, unido a la inseguridad jurídica, lo que ha permitido es que la inversión que es tan necesaria para la reactivación económica no se dé en el país. ¿Quién va a querer invertir en un país convulsionado, en donde tenemos un poco de caníbales en la Asamblea Nacional y un gobierno, no quisiera decir incompetente, pero un gobierno pusilánime, temeroso, me da esa impresión, que no quiere pasar a la historia como el que disolvió una Asamblea Nacional, sino como un demócrata que respetó las diferentes orientaciones ideológicas cuando el momento exige que efectivamente el presidente de la República cambie de rumbo. En todo caso, repito, espero que en este conflicto grave en que está de por medio el futuro del país, triunfen las fuerzas democráticas una vez más.